Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tantos momentos de la vida no comprendemos los problemas, las cruces, los dolores que tenemos que asumir. Son momentos de cruz que pueden significar para nosotros un momento de crisis para nuestra fe, dado que esa cruz que tenemos que llevar, nos guste o no, pesa y nos hace daño. Por eso la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos enseña, en primer lugar, a darnos cuenta de que hay alguien que nos amó primero. Ese alguien es Dios. Y que Dios, enviando a su Hijo al mundo, permitió que Él, muriendo por nosotros en la cruz, nos perdonara nuestras culpas y pecados. Por lo tanto, cuando no comprendas, cuando no entiendas, cuando tener que aceptar lo inevitable, el sufrimiento, las dificultades de la vida, supongan para tu fe un duro golpe, como cuando el vendaval bate sobre el bosque y los árboles que no tienen raíces se vienen abajo, que nuestras raíces estén firmemente hundidas en Cristo, de manera que nuestra fe no esté basada en el mero sentimiento, sino en la certeza de que Dios nos ama y nos quiere. Eso fue lo que hizo que la Virgen María, educada en el judaísmo, en la fe del Antiguo Testamento más ortodoxa, no claudicara ante los problemas de la vida, porque su fe le decía que Dios es fiel,
Su fe le decía que Dios es un Dios bueno que ama a los hombres y que por lo tanto, aunque a veces no comprendamos sus planes, tenemos que fiarnos de Él. Cuando tengas dudas, dificultades, cuando no entiendas, mira la cruz de Cristo. La primera lectura nos recordaba cómo en el Antiguo Testamento, en esa travesía por el desierto, el pueblo de Israel tentó al Señor. Y fruto de esa tentación de rebelarse contra Dios, sufrieron la mordedura de las serpientes. Cuando Moisés elevó en un estandarte una serpiente dorada, aquel que miraba a la serpiente quedaba curado. Cuando tú, porque has sentido la mordedura del pecado, la tiniebla del error, la duda de la fe, elevas tu mirada a Cristo, que está en la cruz, y pides al Señor que te ayude, tu fe sale fortalecida. Encuentras, por tanto, razones para no dudar del amor de Dios, para que, aunque no comprendas el porqué de las cosas, tu fe, que está enraizada en Cristo, te sostenga. Tienes dudas, tienes problemas, tienes dificultades. ¿Quién no las tiene? Son humanas, es lógico tenerlas. Desde que el hombre cometió el pecado original, tenemos que cargar con esa cruz que llamamos concupiscencia. Por lo tanto, eleva tu mirada a Cristo para encontrar en Él consuelo, esperanza, fortaleza. Lo dijo Él: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Nosotros no creemos ni amamos el dolor. Creemos en Cristo, que por amor a nosotros se hizo dolor, que por amor a nosotros para salvarnos se hizo pecado, asumiendo nuestro pecado para liberarnos de las ataduras del mal. Por eso, tienes dudas, tienes dificultades, estás atravesando un momento difícil, mira al Señor para que la cruz de Cristo ilumine tu vida, disipe las tinieblas del error, te dé fortaleza para seguir adelante. En segundo lugar, para los judíos, seguir a una persona que había muerto en la cruz era un escándalo. Un escándalo porque en el Antiguo Testamento se dice: maldito aquel que cuelgue de un madero, refiriéndose a los que se suicidaban, refiriéndose a aquellos que se quitaban la vida colgándose de un árbol. Y para los judíos, seguir a un crucificado era una necedad. Necedad porque era seguir a un fracasado. Y para una persona que no tiene fe, para un judío que no tenía fe, que era como mucho panteísta, seguir a uno que había fracasado en la cruz era un absurdo. Y la cruz era el peor castigo, la ignominia mayor que el Imperio Romano tenía reservado para los peores malhechores. Por lo tanto, para un judío seguir a Cristo era un escándalo, para un romano seguir a Cristo era algo necio. Cristo nos enseña a ver la vida con otros ojos. Desde la cruz Él transforma nuestra vida y nos enseña que aquello que puede ser doloroso, absurdo o necio, cuando uno lo asume por amor, se convierte en camino de salvación. Tus cruces, si no las ofreces al Señor, si no le das un sentido cristiano, un sentido de colaborar con Cristo en la obra de la salvación, un sentido trascendente, te quita la vida. Porque tienes que llevar esa cruz que es un cáncer que sí o sí tienes que asumir. ¿Y de qué sirve llevarlo como el que no tiene fe? De nada, solo te amarga. ¿Qué sentido tiene tener que afrontar las cruces de la vida porque toca? No se saca de ahí nada beneficioso. Pero cuando tú, porque crees en Cristo, te abrazas a tu cruz, como Cristo lo hizo por ti, entonces tu cruz se transforma. Cuando unos esposos que tienen o están atravesando momentos difíciles en su matrimonio, porque se aman y creen en Cristo, se perdonan. Siguen adelante buscando ayuda para solucionar sus problemas conyugales, pero perseveran afrontando la cruz por amor. Más pronto que tarde se supera la crisis. Y porque se ha superado la crisis, esa cruz que parecía absurda, necia, un escándalo, se convierte en tabla de salvación. Porque han sabido amarse, porque han sabido, con la ayuda de Dios, ofrecer sus cruces. Nuestras cruces son absurdas humanamente,
Pero cristianamente, si le damos un sentido de colaborar con Cristo en la obra de la salvación, si las ofrecemos al Señor en remisión por nuestros pecados y para colaborar con Él en la obra de la salvación, se convierten como en un árbol que florece, que da fruto, el fruto del amor, el fruto de la redención, el fruto de seguir los pasos de Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no es llevar la cruz porque toca, ni eludir tu cruz. El camino es abrazarte a la cruz para colaborar con Cristo, diciéndole: Señor, por ti. Y así, de esta manera, damos sentido al sufrimiento. El sentido no es amar el dolor, el sentido es amar a aquel que se hizo dolor por nosotros, a Cristo que subió a la cruz para salvarnos. Que el Señor nos ayude.